pero bueno, como siempre, estamos con mucha actividad que tiene que ver con el ámbito pesquero y con muchas noticias y con muchas presencias, ¿sí? que tienen que ver con este sector y con muchas novedades, ¿no? Así que bueno, en instantes ya vamos a estar comunicados cuando Aldana disponga con Julián Suárez, que es asesor, es miembro del CESMAR, ¿sí? ¿Cómo estás? Buenos días, Julián. Hola, muy buenos días, Carla, para vos y todo el equipo. Bueno, contanos, porque estábamos viendo una de las noticias más importantes y bueno, uno ve el título y se alegra, ¿no? Dice, bueno, bien, el sector pesquero es el que más creció en Argentina. Esto según informes técnicos del INDEC. ¿Es así, Julián Suárez? Bueno, a ver, efectivamente, según lo informado por el Instituto Nacional de Censos y Estadística de la República Argentina, aparentemente el sector pesquero es el único que ha crecido en la economía de nuestro país, que como vos bien decís, a priori nos da una alegría porque somos hombres y mujeres que pertenecemos al sector pesquero y por consiguiente es factor de alegría. Ahora bien, deberíamos desmenuzar un poco qué refleja, ¿no?, este informe. Claro. Y en qué está sustentado, porque básicamente lo que se hace es un informe mensual que indica fundamentalmente el incremento o no de los desembarques de cada una de las especies que se capturan en nuestro mar. Y desde allí surgen estos números en función de este último informe del INDEC que arrojaría este crecimiento. Ahora bien, que incrementen los desembarques de las distintas pesquerías de nuestro mar no se traduce siempre en un incremento en la rentabilidad de las empresas o un incremento en los ingresos de las y los trabajadores del sector. Esto es, me parece a mí, lo más importante que tenemos que analizar, porque la pesca es mucho más que sus desembarques, ¿no? Claro, sí, vos mencionabas recién y esto, claro, no arroja por aquí cifras que tengan que ver con los trabajadores directamente, ¿no? Con los ingresos y ese tipo de cuestiones tan importantes. Efectivamente. A ver, por un lado me parece que es muy importante destacar que si los desembarques han crecido es porque nuestras pesquerías gozan de una excelente salubridad. Si no, los barcos al momento de ir al agua no encontrarían la biomasa que encuentran, las cantidades y los tamaños de cada una de las especies. Entonces, bueno, ya de por sí mencionar que muy por el contrario de lo que ocurre en otros caladeros del mundo, en la República Argentina poseemos una administración que no es de ahora, sino más bien de muchos años hacia atrás, que ha generado la sostenibilidad y la sustentabilidad de la mayoría, de la enorme mayoría de los recursos pesqueros, no es menor. También hay que analizar particularidades que bueno, hacen, ¿no?, también a esta sostenibilidad para los años siguientes, los años venideros, porque durante este segmento del año, que fundamentalmente refleja el informe, va hasta julio-agosto del año 2024, nosotros pudimos ver situaciones específicas de las 3 pesquerías troncales de nuestro mar, que son la merluza común al sur del paradero 41, el langostino y también el calamar, en donde los desembarques se han incrementado fuertemente. La merluza UPSI, podemos decir que al 31 de agosto se ha descargado en un 29% más que para el 31 de agosto del año pasado. El langostino un 13% más incrementado y el calamar un 1% en relación al año anterior. Ahora bien, cuando analizamos estos números ya por estrato de flota, porque estos son números totales de desembarque de estas pesquerías, pero si nosotros hacemos un análisis un poquito más minucioso y vemos que, por ejemplo, en lo que es merluza, los buques fresqueros de altura
incrementaron un 48% sus desembarques con relación al año anterior, que también los buques congeladores incrementaron un 7% y que los buques que pertenecen al estrato de flota Radarría han incrementado un 62% su desembarque. Bueno, ahí tenemos distintas cuestiones, ¿no? Porque, ¿qué ha ocurrido este año? Por ejemplo, la flota que opera dentro del Golfo San Jorge y que realiza sus capturas en función de un permiso de pesca de la provincia de Santa Cruz, ha incrementado fuertemente sus capturas y por ello sus desembarques en el puerto de Caleta Olivia, por ejemplo. La administración ha cambiado en la provincia de Santa Cruz y se ha maximizado la descarga en esta primera parte del año de merluza común. Ahora bien, veremos ya el año siguiente cuáles serán las consecuencias de este incremento del esfuerzo, o mejor dicho, esta focalización del esfuerzo en estos primeros 6 meses del año, ¿no? Claro. En lo que respecta al langostino, en donde también la flota fresquera de altura ha incrementado un 59% sus capturas con respecto al año pasado, los congeladores un 32% y los costeros y Radarría han disminuido ambos estratos de flota en 30%. Bueno, aquí podemos hablar de distintas cuestiones. Por un lado, el conflicto que ha tenido la flota amarilla de la provincia del Chubut para operar en aguas nacionales. Como bien sabemos, distintas situaciones se han producido este año entre el sector patronal y los distintos gremios, sindicatos, asociaciones que pertenecen al sector pesquero en lo que tiene que ver la flota, la CAFACH, la flota amarilla de la provincia del Chubut, que para mí ha tenido su repercusión con tantos días de la flota inactiva, justamente en un descenso de marcado de los desembarques. Ahora, si analizamos, como decía antes, la flota fresquera de altura o la flota congeladora, bueno, los guarismos son muy positivos, 60% casi para la primera y 33% casi para la segunda. Aquí tenemos que ver dos cuestiones. El régimen de administración que ha aplicado el Consejo Federal Pesquero con áreas, una mayor cantidad de áreas abiertas en simultáneo. Y por otro lado, bueno, hay que ver si las embarcaciones han cumplimentado con las medidas de administración del recurso. Como sabemos, desde hace prácticamente un año, bueno, desde diciembre del año pasado, mejor dicho, no se cuenta con un director de control y fiscalización, y el director nacional de coordinación y fiscalización pesquera tomó su cargo hace pocos meses. Es decir, bueno, no sé efectivamente si se están realizando los controles pertinentes en función de generar, bueno, una pesca en consonancia con la normativa que está vigente. Claro. Es decir, uno puede observar una mejoría en los desembarques. Ahora deberíamos ver si esas toneladas extra que se han capturado en este año, que por supuesto tiene su relación intrínseca con el estado del recurso, porque volvemos a lo mismo. Si el langostino no se encontrara en los niveles de salubridad que se encuentra, no se podrían haber descargado estas toneladas. Claro, no darían estos porcentajes y esta suba, ¿no? Exacto. Ahora tenemos que ver qué es lo que llega al muelle, ¿no? Porque en mi caso lo he vivido en carne propia y en primera persona. Me ha tocado ver en 2021 cómo llegaba un recurso que no se encontraba en las mejores condiciones, y nosotros hemos implementado un esquema de trabajo en aquel momento muy importante, y en 2022 y en 2023 lo que llegaba al muelle, la materia prima, se podía aprovechar casi en un 100%. Y por otro lado, cuando... Te pregunto, vos decías 2021, desde mi desconocimiento, ¿tendría también que ver que estábamos saliendo de la pandemia y eso? O porque también, o sea, paralizó el mundo y obviamente la flota pesquera no habrá quedado exenta, pero también tendría que ver eso o no en ese caso de eso que comentas. Bueno, justamente en nuestro país
y esto también nos tiene que dar mucho orgullo, en el año 2020, a pocos días de explotar la pandemia a nivel mundial, pero también de empezar a tener sus repercusiones en la República Argentina, el sector pesquero argentino fue la primera industria que homologó convenios de actuación ante el Ministerio de Trabajo, con una gran intervención del entonces subsecretario de Pesca y Agricultura de la Nación, el doctor Lieberman, y también con cada uno de los líderes gremiales y por supuesto también de los gerentes y presidentes de las cámaras del sector pesquero. Y también esto nos tiene que dar un legítimo orgullo, porque se llegó a un acuerdo entre todas las partes, Estado, privados, gremios, sindicatos, y la pesca no paró tan solo un minuto, gracias a la hidalguía, el compromiso, porque, por supuesto que además de hacer soberanía y generar una actividad productiva, esta es una actividad alimenticia. La pesca genera alimentos no solo para las y los argentinos, sino también para el resto del mundo. Entonces, gracias al compromiso y la hidalguía y el coraje de los trabajadores y las trabajadoras. Te iba a decir yo también, tema de coraje, pesquero, ¿no? Porque hay que cargarse con todo lo que estaba pasando en esos momentos, que el desconocimiento, y sin embargo siguieron adelante, y eso es destacable por lo que contás, sí. Pero por supuesto, cuando todo era miedo y zozobra, los hombres y las mujeres del sector pesquero salieron adelante y generaron en 2020 mayor volumen de descarga que en el año 2019, donde no hubo pandemia. Pero en 2021 yo lo marcaba porque, como vos bien decías, estábamos saliendo de la pandemia y nosotros pudimos ya implementar un esquema de control y fiscalización que nos permitió llegar casi a la fiscalización del 100% de las descargas, y además controlando mediante todos los medios que dispone la Dirección Nacional de Pesca, que el ejercicio de la actividad se haga dentro de los márgenes de la ley. Y esto, como te decía, permitió el aprovechamiento, te diría, de casi el 100% de la materia prima que llegaba a muelle de capturas realizadas en jurisdicción nacional en la pesca del langostino. Ahora bien, si pasamos a analizar el estado de situación de la pesca de calamar de este año, nosotros pudimos observar que fue un año atípico en relación a los años anteriores, porque a principio de año se dieron muy buenas descargas, debido a que después de muchos años los buques poteros, que se dedican exclusivamente a la pesca de calamar, encontraron una gran biomasa en el stock sur. Esta es una situación que, como te decía, no venía ocurriendo anteriormente. Lo que ocurría en los años anteriores es que las capturas aumentaban en el stock norte, bien cerca de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este año se dio a la inversa, y es por eso que cuando analizamos el comparativo entre las descargas al 31 de agosto del 2024 contra el mismo periodo de 2023, el incremento es tan solo del 1%. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque al fin de la temporada las descargas fueron disminuyendo considerablemente y se emparejó con el año anterior. Aquí, por ejemplo, los buques poteros pescaron un 4% menos de calamar, mientras que los buques arrastreros, congeladores, pescaron un 175% más de calamar. Pero bueno, totalmente si opuesto, es abismal la diferencia de los porcentajes. Claro, exactamente. Si volvemos a la premisa inicial, digamos, visto de la parte empresaria, la patronal, nosotros tenemos que tener en cuenta que existe, y esto ha sido también mencionado en innumerables comunicados que ha hecho, por ejemplo, la Intercámara de la Pesca, la situación macroeconómica que enfrenta la Argentina, y también los costos que tiene que afrontar la industria, generan un estado de rentabilidad cero o de rentabilidad negativa en algunos casos. Esto no es lineal para todas las flotas, no es lineal para todas las empresas. Por supuesto que habría que analizarlo en particular, pero en términos generales la situación descrita es esta, ¿no? Tenemos que recordar
que la pesca exporta entre el 93 y el 97% de todo lo que se captura, es decir, es una actividad, como digo siempre, inclusiva, porque genera más de 100.000 puestos de trabajo en Argentina, pero de talante exportador. Claro. Entonces, tenemos que mencionar también que la Argentina no establece el precio de sus materias primas, de sus commodities, sino más bien que este precio se establece en el mercado internacional. Claro, no es formadora de precios, Argentina. Exactamente. Nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle al mundo, en mi consideración, y esto es subjetivo, pero bueno, el mejor pescado del mundo. Y de esto nos ha estado hablando nuestro querido Gustavo Seira en estos días, y también el capitán Jorge Frías, que han estado en la feria quizás más importante de la industria a nivel mundial, y han dado cuenta de esto que te menciono. Pero tenemos que saber que hay un dólar que se encuentra totalmente planchado, el dólar oficial, que a una industria netamente exportadora quizás no la beneficia, porque si en consonancia tenemos un incremento de costos, bueno, lógicamente el combustible está aumentando todos los meses, todos los insumos al ser importados también están aumentando considerablemente, la energía, ¿no? Las tarifas esenciales que, por ejemplo, una planta pesquera tiene, los servicios de estibaje, el combustible, bueno, ya lo habíamos mencionado. Es un bagaje de costos increíble. La logística, el transporte, ¿no? En donde, bueno, se terminan trasladando las mercaderías, las materias primas. Entonces hay una situación en la cual para el sector empresario se está complejizando. Y también vemos que en algunos casos distintos sectores o ramas de trabajadores también ven una disminución en su poder adquisitivo. Y aquí esto es importante dejarlo en claro. Aquí no tenemos que hablar o mencionar necesariamente cuál es el ingreso nominal de los trabajadores de los buques pesqueros o de las plantas de procesamiento o de los trabajadores que están ligados a la actividad, sino más bien hacer un análisis sobre el poder adquisitivo que estos trabajadores y trabajadoras tenían hasta hace unos meses, hasta diciembre del año pasado, por ejemplo, y cuál es ese poder adquisitivo hoy. Es decir, llevándolo siempre al ejemplo básico, ¿cuántos litros de leche podía comprar un trabajador del sector en diciembre del año pasado y cuántos litros de leche puede comprar hoy? Bueno, esas son las cosas que me parece hay que discutir, los costos. Uh-huh. Entonces, volviendo a lo que nos ha convocado el día de hoy aquí en esta entrevista en Phantom, el informe del INDEC refleja justamente la situación en torno a los desembarques, que como bien lo hemos repasado, las tres pesquerías troncales de nuestra industria se han incrementado considerablemente, pero no siempre más desembarques se traduce en mayor rentabilidad para las empresas y en mayor ingreso para las y los trabajadores. Aquí está la cuestión, ¿no? Claro, sí, y es bueno que vos lo destaques, que sos especialista en el tema, porque bueno, más allá que, como dijimos al principio, es una buena noticia, pero bueno, habría que trasladarla para estos sectores que son fundamentales, ¿no? Ahí sería mejor noticia aún que todo sea más equitativo. Sí, por supuesto. Uh-huh. Y en momentos como estos, lo que yo creo que, y es lo que hemos hecho nosotros en su momento, lo que debe primar siempre es el diálogo de todas las partes, ¿no? Sí. Tener un diálogo horizontal, serio, en donde, bueno, todos estos temas se pongan por sobre la mesa y se generen acuerdos de mayoría, cuanto menos, ¿no? Es muy difícil lograr un acuerdo entre todas las partes de forma unánime, pero que cuanto menos se tenga en cuenta la situación tan delicada, ¿no? que vive hoy nuestro país. Lo mencionabas vos hoy cuando hacías el repaso de los distintos medios del sector y hablabas de algunas notas en particular, algunos títulos, y podemos ver como, por ejemplo, el presidente de la CAPEP, Agustín de la Fuente, mencionaba que era indispensable llegar a un acuerdo entre todas las partes
porque fundamentalmente la situación del país es muy compleja, donde hay más del 52% de pobreza, y esta industria no se puede dar el lujo de frenar, de parar su producción, de disminuir su rentabilidad y también de disminuir el ingreso de los trabajadores. Entonces, bueno, se hace un llamado, por supuesto, a una mesa de diálogo permanente para salir de todos los conflictos y los escollos que se presentan, y lograr, ¿no? Lograr que la productividad y lograr que el ingreso de divisas, que es tan importante y necesario para nuestro país en estos momentos, no se detenga, ¿no? Uh-huh. La pesca genera en promedio un ingreso de 2.000 millones de dólares en concepto de exportaciones, lo cual convierte a la actividad en el sexto o séptimo complejo exportador, depende del año, lo cual, bueno, es muy, pero muy importante para nuestro país. Tal cual, pero sí, una de las industrias más importantes de este país, de este bendito país. Julián, como siempre, muy didáctico, muy explicativo, y muchas gracias por estar en contacto, que siempre recurrimos a vos, que sos miembro del SESMAR, y que siempre tan gráficamente nos vas ilustrando acerca de las problemáticas y toda la cuestión de la actividad pesquera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición. Un beso muy grande. Muchas gracias. Es Julián Suárez, aquí presente, otra de las entrevistas en Phantom y en Zarpamos Informados.